Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Desde el Partido Aragonés queremos denunciar una situación que a nuestro juicio es gravísima, que se está produciendo en este momento con la financiación de los abonos de transporte que el Gobierno de España puso en marcha en el año 2022. A raíz de la guerra de Ucrania, en esas medidas de ahorro energético, de tratar de paliar los efectos de la misma, el Gobierno de España puso en marcha algunas medidas que significaron un ahorro para los usuarios de la red de cercanías. Bien, ese es el problema que nosotros hemos detectado. Primero, Aragón es la comunidad de toda España que menos impacto tiene en estas ayudas. ¿Por qué? Porque los aragoneses no usan. No porque los aragoneses no usen esas cercanías, sino porque tenemos un servicio que prácticamente no existe. En los últimos días hemos venido a vueltas con una polémica con el ministro Puente, que decía que no era necesaria la ampliación y la mejora de la red de cercanías en Aragón porque no se usaba. ¿Cómo se va a usar si es inexistente? Nosotros hemos estado analizando todo el impacto que está teniendo a la hora por habitante, por número de abonos. Fíjense, en esta comparativa, si ustedes ven, la línea más alta es Cantabria, después está Madrid-Valencia, y esto que casi no se ve es Aragón. Este es el impacto que tendría por habitante esa financiación del Gobierno de España. Si hablamos de abonos emitidos, es algo muy parecido. Los que ganan siempre, Madrid, Valencia, Cantabria y Aragón, que tampoco existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay que financiar. En Aragón, en torno a 26.000 abonos fueron los que se emitieron en el último año, cuando hay comunidades que tienen más de 120.000 y no son comunidades que estén a años luz de la nuestra. En Aragón, los datos oficiales de los abonos gratuitos, como les digo, 24.000 abonos totales en Aragón, 22,25. En el año 23, 7.700 abonos de cercanías. Cifra ridícula si la comparamos o si la equiparamos con el 1.300.000 habitantes. Si vamos a la comparativa, les voy a hacer una comparativa con Cantabria, que no es una comunidad que pudiésemos pensar, no estamos hablando de Madrid o Barcelona, 590.000 habitantes, abonos de cercanías 127.000. Esta es la diferencia cuando se tiene un buen servicio o no se tiene servicio. Si vamos a Madrid, 1 millón de abonos de cercanías al año, más de 140 abonos por cada 1.000 habitantes. En Aragón, 4. Esa es la comparativa de la que estamos hablando. Aragón necesita no solo una igualdad, como algunos reclaman, necesita que se aplique la equidad. ¿Y qué es la equidad? ¿Cómo se va a ayudar en el transporte de abono a los viajeros si Aragón no tiene una red de cercanías adecuada? ¿Cómo podemos estar viendo que miles de millones de euros se reparten en toda España en una condición desigual? Porque lo lógico sería que en aquellas comunidades como Aragón, que no tienen la posibilidad de tener una línea de cercanías, se invirtiese en la infraestructura. Pero no se invierte en la infraestructura, solo se invierte en ayudar al viajero, y el viajero que no tiene la oportunidad de poder viajar, pues no voy a decir la palabra porque es fea, que se fastidie, vamos a dejarlo ahí. Por eso nosotros planteamos 4 puntos. El primer punto es instar al Gobierno de España a reconocer y corregir la discriminación que sufre Aragón y su ciudadanía en el acceso a las ayudas estatales a la gratuidad de los abonos de cercanías, garantizando la aportación equivalente por habitante que reciben otros territorios, sino bien al abono a las infraestructuras. Exigir la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral, esa que nunca se reúne. La Comisión Bilateral Aragón-Estado no se ha reunido, eran 8 más 2, 10 años sin reunirse la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que es una auténtica vergüenza. Y el orden del día para nosotros tiene que ser monográfico, abordar el proyecto de cercanías real para Aragón, no solo hablar de la conexión con Huesca, hablar con la conexión con Huesca, Barbastro-Monzón, Calatayud, Alcañiz, Calamocha, los lugares que están a menos de 100 kilómetros. De eso es de lo que hay que hablar. Si queremos que la riqueza que se está creando en el Valle del Ebro, que está produciendo en esta tierra, se reparta, que la gente viva donde quiera vivir y se pueda transportar de una forma digna a su trabajo, tenemos que crear una red de cercanías real, no la ridícula que tenemos en este momento. Reclamar al Gobierno de España que mientras Aragón no disponga de una red de cercanías equivalente a la de otras comunidades autónomas, establezca mecanismos compensatorios específicos destinados a garantizar que la ciudadanía aragonesa no reciba un nivel de apoyo inferior al que reciben en otros territorios. Defender en todos los foros e instituciones que la cohesión territorial solo es posible desde la equidad, porque cuando hablamos, y quiero remarcar lo de igualdad, hablamos de que todo el mundo reciba lo mismo. No es lo que nosotros decimos. Nosotros hablamos de equidad. El que más lo necesita tiene que recibir más. Aragón debe recibir más financiación para la creación
de la infraestructura de los cercanías del que tiene que recibir Cataluña, del que tiene que recibir País Vasco, del que tiene que recibir Sevilla, del que tiene que recibir Gijón, del que tienen que recibir territorios que hoy están por delante. Por eso el debate de las cercanías no solo es un debate de la infraestructura, es un debate de la desigualdad, una desigualdad que se genera aún más con Aragón siempre que nos comparamos con otros territorios. Yo les sacaba hace un momento gráficas en las que explicábamos de una forma sencilla las curvas de nivel, pero es que en todas las que hemos sacado, en todas las que hemos buscado, ni en una sola Aragón supera a ninguna otra comunidad. Somos la comunidad más agraviada por esta financiación. Por eso vamos a pedir en esta proposición de ley el apoyo, no de ley, el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que Aragón pida la convocatoria de la comisión bilateral, que esa es la clave. En la comisión bilateral es donde se reclama, donde se reúne, donde se habla de los problemas que Aragón tiene con el Estado. No nos podemos quedar con una declaración, a mi gusto, poco afortunada del ministro de Transportes diciendo, oiga, que es que en Aragón no son necesarios, no es necesaria la línea de cercanías. No podemos conformarnos con eso, tenemos que hacer un esfuerzo. El Gobierno de Aragón tiene que ser valiente. El presidente del Gobierno tiene que convocar o pedir la convocatoria de la bilateral Aragón-Estado para hablar de transportes, para hablar de la necesidad de terminar la autovía de Huesca, para hablar de la necesidad de la A68, para hablar de la necesidad de los cercanías en Aragón. Para eso hay que hablar. El transporte no solo son las autovías, no solo es el tren. El transporte es tener un modelo propio para Aragón. Y hoy ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón, a nuestro juicio, tiene un modelo propio. Estamos viendo cómo se está haciendo una gran inversión en la provincia de Teruel para la electrificación de la vía del tren. Y cuando esté terminada no tendremos energía para electrificar esa línea. Necesitamos que el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España pacten un plan plurianual de transportes, no solo de mercancías, sino también de viajeros que de verdad vertebre Aragón. Y ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a poner todo nuestro empeño y vamos a intentar, lógicamente, recabar el apoyo de todos los grupos políticos para que esto sea una cuestión unánime. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión, algo que quieran valorar, muchas gracias.